aplicadas de la ingeniería, coordinador del Comité Académico de Posgrado del Departamento de Ingeniería Vial, FI-USB, miembro del Comité Editor de la revista FI-USB, editor asociado de la revista técnica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Zulia, miembro del Comité Editor y de la Comisión de Infraestructura de la Academia. Está realmente muy angustiado, pero bueno, ya yo le dije que gracias a Dios él tuvo la previsión de enviar la presentación grabada. Se oye perfecto, así que bueno, vamos a tener una excelente presentación. Sí, por favor, las preguntas, entonces si tienen preguntas, yo se las haré llegar a él y bueno, estaremos avisando cualquier cosa. Comenzamos entonces. Comencemos viendo qué es la infraestructura de transporte. Esta es aquella que proporciona la logística y facilita la circulación de los vehículos de transporte para el movimiento de personas. Muy buenos días, estimados alumnos aquí presentes y distinguido público interesado que está asistiendo a esta clase a través de la red. Es un privilegio participar como docente en esta primera edición de la cátedra ANIG UCAP de la Academia Nacional de la Ingeniería del Hábitat para la Ilustre Universidad Católica Andrés Bello a través de la Escuela de Ingeniería Civil, cátedra denominada Los grandes retos de la ingeniería del hábitat en Venezuela. Se tratará el tema de la infraestructura de transporte. Esta clase tiene como objetivo definir y caracterizar la infraestructura de transporte, destacar su importancia, presentar clasificación de los distintos modos de transporte, describir en forma sucinta las condiciones actuales de la infraestructura de transporte en Venezuela y plantear, en forma general, los requerimientos y retos con miras hacia el futuro. Les pido su atención y mayor concentración para que podamos cumplir con tan ambicioso objetivo en tan solo una clase. Aunque debemos advertir que no será posible profundizar acerca de ninguno de los puntos a tratar y que solo podremos dar una visión general sobre este interesante tema, lo que ya de por sí es de mucha importancia en la formación de los futuros profesionales. Aquí se indica el contenido programático que se abarcará en esta clase, donde se observa que hay dos partes. La primera contendrá las definiciones básicas y la segunda presentará rasgos de la infraestructura de transporte en Venezuela. Al final, se presentarán unos comentarios finales para luego abrir la fase de discusión, preguntas y respuestas. Por favor, anoten cualquier inquietud para que pueda ser aclarada al final de esta clase. Comencemos viendo qué es la infraestructura de transporte. Esta es aquella que proporciona la logística y facilita la circulación de los vehículos de transporte para el movimiento de personas y o de carga. Se conforma por todas las construcciones y sistemas para integrar el movimiento de los distintos tipos de vehículos y facilitar el traslado, la conexión y la comunicación. Está conformada por vías, terminales, patios, talleres, depósitos, estacionamientos y también contemplan áreas de logística o de servicio. Estas últimas muchas veces están integradas a otras componentes del sistema, lo que generalmente es más común hacerlo dentro de los terminales. Por su parte, cualquier vehículo que permita el movimiento de personas o de cualquier tipo de carga se le llama vehículo de transporte. Entendiendo dentro de la terminología propia de la infraestructura del transporte a la carga como cualquier mercancía u objeto que tenga un peso y que ocupe un espacio. Entre los vehículos de transporte se incluyen los motorizados, los no motorizados, tracción a sangre y muchos otros. A los espacios dispuestos para el movimiento de los vehículos se les llama vía de transporte. Por cierto, las que más atención reciben en las diversas pensas de estudio de ingeniería civil en la mayoría de las universidades son las carreteras. Pero tal como se distingue en la lámina mostrada, existe gran diversidad de vías de transporte, pero las principales son las vías terrestres, subdivididas a su vez en vías carreteras y vías férreas, las vías aéreas y las vías marítimas. Las vías terrestres, es decir, carreteras o vías férreas, obedecen a trazos geométricos específicos.
El sistema carretero es el más flexible, seguido del ferroviario. La flexibilidad del sistema de transporte representa la mayor densidad de puntos en la red vial, lo que implica mayor acercamiento a los sitios de origen o destino. Con un taxi o caminando por la acera se llega a la puerta del destino deseado. Usando carro propio podemos llegar desde el estacionamiento de la universidad hasta el estacionamiento de nuestra residencia. A esto suele nombrarse usualmente como transporte puerta a puerta. Las vías aéreas y las vías marítimas no se limitan a una infraestructura vial fija, aunque tienen zonas obligatorias como son los terminales, aeropuertos o puertos. Entonces, estas vías no obedecen a trazos geométricos, aunque sí tienen rutas que suelen fijarse con base en la seguridad y en la eficacia. Salvo algunas redes locales que son principalmente usadas con fines turísticos, como por ejemplo las rutas para viajar a Los Cayos en el Parque Nacional Morrocoy, el sistema aéreo suele ser el tercero en cuanto a flexibilidad para el transporte, seguido por el sistema marítimo. Los terminales de transporte son lugares de origen y destino dentro de una red vial determinada. Tal como se dijo, la red carretera es mucho más densa que las otras redes, las cuales siempre se interconectan con esta. Cualquier estación de tren constituye un terminal ferroviario. Un aeródromo es un terminal preparado para el aterrizaje, despegue y movimiento en tierra de aeronaves. Un aeropuerto es un aeródromo que tiene actividad comercial regular. Los puertos son terminales en cuerpos de agua, resguardados del viento, preparados para que las embarcaciones realicen maniobras de fondeo, atraque, estadía y desatraque, y operaciones para transferencia de carga y o embarque y desembarque de pasajeros. El objeto principal es organizar el transporte y comercio de productos con otras regiones terrestres. La transferencia de carga se puede hacer con tierra, es decir, depósitos dentro del terminal, o con transbordos a otras embarcaciones, a gandolas o a trenes. El mantenimiento y las zonas de estacionamiento son imprescindibles para el funcionamiento de los sistemas de transporte. Aquí estamos mostrando una panorámica tomada en el año 1983 de los patios y talleres del Metro de Caracas en Propatria. Los patios, talleres, estacionamientos y las estaciones de suministro son también parte integral del sistema de transporte junto con las vías y los terminales o intercambiadores. Por supuesto que al hablar de mantenimiento se contempla cada una de estas componentes, incluyendo por supuesto a los vehículos de transporte. El mantenimiento vial es el más visible para los usuarios e impacta significativamente en la eficacia y seguridad del sistema. Lamentablemente su estudio es poco fomentado en las carreras de ingeniería civil en nuestro país, aunque quiero destacar que en la Universidad Central de Venezuela, entre los posgrados del Departamento de Ingeniería Vial, tenemos un interesante posgrado en mantenimiento vial. Hasta el momento hemos presentado las definiciones generales acerca de la infraestructura del transporte, sobre la clasificación de los distintos modos y las principales componentes de la red vial. Por favor, complementar leyendo el material escrito que se entregó y revisando la bibliografía indicada en el mismo, lo que es válido también para lo que nos falta por abarcar. Nos falta solamente el punto 4 para completar la primera parte y luego pasar a explicar acerca de la infraestructura del transporte en Venezuela. A continuación, vamos a explicar con pocas palabras la importancia de la infraestructura de transporte. Las afirmaciones que expresaremos a continuación tienen sustento en diversas investigaciones acerca del desarrollo social y el progreso de las naciones, varias de las cuales consideraron a la infraestructura como factor preponderante, y todas referenciadas en el material de apoyo que se entregó y que está disponible en el aula virtual. La infraestructura en general es fundamento de la actividad económica y de la modernización de un país y también es fundamental para el desarrollo e integración social. Son primordiales la infraestructura de viviendas, para salud y educación, para proveer servicios de energía, sanitarios, suministro de agua potable y otros, y por supuesto la infraestructura de transporte,
Unas retroalimentan a otras y en general todas tienen dependencia entre sí. A manera de ejemplo, vamos a suponer que hay un lugar donde el Estado o tal vez algún emprendedor quisieran aprovechar algunas ventajas del sitio para hacer una industria, por ejemplo, la existencia de una materia prima especial. Es probable que se requieran algunos materiales o equipos que podrían venir de otros países y o de otras regiones del país, por lo que debe haber infraestructura de transporte, puertos para recibir las importaciones e infraestructura para llevar los materiales y equipos hasta el sitio. También serán necesarios distintos niveles de mano de obra para todas las fases, por lo cual la formación del personal calificado y técnico es indispensable. Después de una concepción inicial, hará falta la fase de ingeniería, que va a contemplar la fase conceptual, el diseño, incluyendo la construcción, y también vendrá luego la puesta en servicio, la operación, el mantenimiento y la comercialización. Esa industria puede convertirse en un foco de empleo en el sitio y en la región. Se requerirá, por supuesto, de energía y otros servicios para poder operar. Si no hay disponibilidad de energía eléctrica y agua, seguramente tampoco podrá haber industria. Ahora bien, si ya todo está disponible, es necesaria la infraestructura de transporte que permita la distribución del producto hasta el consumidor final. Si la infraestructura general o parte de esta no está desarrollada o simplemente es ineficiente, entonces el desarrollo de esa industria sigue siendo posible, pero a muy altos costos, lo que hace poco competitiva o simplemente se traduce en costos muy elevados para el consumidor final. Adicionalmente, esto se convierte en un retardador de el mismo emprendimiento o de otros nuevos emprendimientos, con base en la rentabilidad del proyecto. Este ejemplo puntual se puede multiplicar por miles de miles para representar las iniciativas de desarrollo dentro de un país. La infraestructura en general y especialmente la de transporte coadyuvan el crecimiento de la producción, el comercio y la población, siendo esto una clave para el desarrollo. La accesibilidad y la reducción de costos en la movilidad de bienes y personas son imprescindibles para el desarrollo económico y para la integración social de un país. La infraestructura de transporte constituye eje del desarrollo e integración de la estructura económica y territorial y es el mecanismo de articulación de la economía nacional con la mundial. La expansión de la revolución industrial en Estados Unidos de Norteamérica fue impulsada precisamente por las grandes innovaciones en la tecnología del transporte durante el siglo XIX. El desarrollo territorial y la primera ola de urbanización se fue realizando en concordancia con los recorridos físicos del ferrocarril, cuyo surgimiento conllevó la integración de los mercados y la convergencia de los precios de la producción agropecuaria y la manufacturera. Entre 1862 y 1867 se construyó el primer ferrocarril transcontinental en Estados Unidos, uniendo la costa este con la costa del Pacífico en California. 6 meses tardaba el viaje antes mediante las viejas caravanas de galera, lo que se redujo luego a una sola semana. Este ferrocarril fue considerado la mayor hazaña tecnológica estadounidense del siglo XIX. Constituyó fuente vital para la industria y el comercio y el acelerado desarrollo de la población del oeste estadounidense a finales del siglo XIX. Los avances tecnológicos han logrado modernizar gradualmente la infraestructura de transporte, haciéndola más eficiente y reduciendo los costos. La globalización comercial se abrió paso con base en la reducción de costos producida por la navegación a vapor y la tecnología de refrigeración. Y luego el motor jet en el transporte aéreo y el surgimiento del container en el comercio marítimo. Aquí se muestran datos contundentes presentados por Juan José Romero en el año 2009. Los fletos ferroviarios y los carreteros se redujeron en 50 y 40% respectivamente desde 1970. Las tarifas por transporte de carga aérea se han reducido hasta un 96% en los últimos 60 años y los fletes marítimos de graneles alcanzan aproximadamente la mitad de sus niveles del año 1960. La conectividad física y la fluidez de la información constituyen basamento imprescindible para la expansión del comercio, la especialización de la producción y para la inclusión social. A través de ejemplos históricos se ha demostrado
que la facilidad de interconexión genera procesos de inclusión social y promueve la generación de oportunidades laborales y mejoras económicas. Pero hay aspectos negativos que se deben destacar. El caso histórico presentado del gran ferrocarril transcontinental del siglo XIX en Estados Unidos de Norteamérica también aceleró la caída de la gran cultura india de las grandes llanuras. En esta época moderna hay tres aspectos negativos importantes y estos son los efectos ambientales, especialmente los producidos por el consumo de energía contaminante, los accidentes de tránsito, que constituye la séptima principal causa de muerte a nivel mundial y la primera entre los jóvenes, y los elevados costos de construcción, mantenimiento y operación de estos sistemas. Recomendamos la lectura acerca del sistema llamado comodal empleado en la Comunidad Europea. Está introducida en el material de apoyo que les presentamos y referenciado para complemento de la información. Aquí adelantaremos en breve algunas ventajas de este esquema. La infraestructura de transporte siempre va a implicar grandes retos para la ingeniería y para la construcción. Un tramo de autopista, por ejemplo, contemplará movimientos de tierra mediante cortes, rellenos con materiales del sitio o provenientes de otros lugares, bote de material de desecho o disposición controlada del material excedente de las excavaciones, taludes y terraplenes que eventualmente podrían presentar alturas significativas, acondicionamiento y estabilización de la subrasante, obras de contención o de estabilización, obras de drenaje longitudinal, drenaje transversal, subdrenajes, la estructura del pavimento con la subbase, base y la carpeta asfáltica, pudiendo eventualmente contemplar el empleo de geomembranas, puentes, posiblemente grandes viaductos y túneles, iluminación, demarcación, señalización, distribuidores de tránsito para la conexión con otras vías o para el acceso, intervención en sectores poblados con expropiaciones y con efectos socioculturales. Todo esto requiere de que la ingeniería garantice que la vía cumpla su función con los niveles de estabilidad de las obras y la seguridad y el confort establecido por las normas, con el menor costo posible para la construcción y para el mantenimiento y para la operación, que sea ambientalmente y económicamente factible. Se debe minimizar el impacto ambiental y contemplar las medidas correctivas o paliativas. Los costos y los tiempos de ejecución deben optimizarse y adaptarse a las tecnologías disponibles, y una larga lista de etcéteras con base en aspectos legales, económicos y controles y directrices para el diseño y la construcción. Una idea de los costos asociados a la construcción hasta la puesta en servicio. En autopistas podría costar entre 10 a 50 millones de dólares por kilómetro en función de la existencia o no de grandes estructuras tipo viaductos y túneles y por supuesto la posible existencia de dificultades geológicas y geotécnicas. El sistema metro cuesta entre 100 y 150 millones de dólares por kilómetro. Otro ejemplo interesante es el valor promedio de 18 millones de dólares por kilómetro que presenta el sistema de alta velocidad española, ya con unos 3.000 kilómetros construidos. Ahora, con esta conclusión, cerramos la primera parte de esta clase. Una infraestructura de transporte moderna, integrada, de alta densidad y competitiva en costos, se transforma en ventajas en cuanto a integración territorial, productividad, empleo, promoción humana y el crecimiento económico. Habiendo cubierto los 4 puntos de la primera parte, pasaremos a continuación a hablar de cómo está la infraestructura de transporte en Venezuela, iniciando con unas breves notas históricas. Venezuela se podía considerar incomunicada, poco institucionalizada y no integrada desde el punto de vista territorial en el siglo XIX, mientras ocurrían grandes innovaciones en la tecnología industrial de transporte en Norteamérica y en Europa. Según señala el académico Alfredo Silento en una publicación realizada en el Boletín de la Academia de la Ingeniería y el Hábitat en el año 2021,
afirma, el siglo XX puede ser considerado el siglo de la construcción de Venezuela. Aquí algunos datos. Se estima que para el año 1960, Venezuela contaba con 25.000 kilómetros de carreteras y autopistas, 3 puertos marítimos potenciados, sistemas de aeropuertos en las capitales importantes. Ya para el año 1980, el sistema se transformó significativamente, considerando que se podían tener unos 90.000 kilómetros de carreteras y autopistas, 4 puertos marítimos modernizados y 3 puertos fluviales. Además, 3 aeropuertos internacionales y otros menores en ciudades mayores y campos. A finales del siglo XIX, desde el año 1870 al 1888, fue el periodo de hegemonía guzmancista, llamado así por la hegemonía de Antonio Guzmán Blanco, nombrado el Ilustre Americano. Gobernó por 14 años, separados en 3 periodos, mientras que en los cortos periodos intermedios hubo 4 presidentes, todos partidarios del guzmancismo. Su cercanía a Francia, Alemania y los Estados Unidos de Norteamérica le hizo intentar implementar el modelo de modernización del transporte, y en aquella época, antes del auge petrolero, se decidió por la construcción de ferrocarriles mediante contratos de concesiones. Se suscribieron 49 contratos de concesiones, de los cuales solamente 12 terminaron con tramos completos y operativos. Entre 1883 y 1899 se inauguraron 808 kilómetros de vías férreas de un total de 967 kilómetros construidos, que estuvieron operativos desde finales del siglo XIX y en parte del siglo XX. El problema es que aquellas concesiones no estaban homologadas y los tramos entre sí no eran tecnológicamente compatibles, por lo que no podía existir interconexión entre los distintos tramos. Hoy en día, con 15 veces mayor población que entonces, hay 20% menos de vías férreas operativas en nuestro país. Durante el auge petrolero, el sistema carretero venezolano fue privilegiado y los ferrocarriles olvidados. La falta de interconexión, las limitaciones tecnológicas y la falta de continuidad en los proyectos ferroviarios no permitió que los tramos operativos pudieran competir con los tramos carreteros que se iban construyendo y sobre todo los que se estaban pavimentando. En 1945 fueron creadas las Comisiones Nacional de Urbanismo y Nacional de Vialidad, la cual en el año 1946 presentó el Plan Preliminar de Vialidad, con el cual se fue desarrollando la red vial aeroportuaria y portuaria junto con la infraestructura de comunicación tal como la conocemos hoy en día. Así se desarrolló la integración y el equipamiento territorial, conllevando la modernización del país, pero lamentablemente el sistema ferroviario no recibió la misma atención. En la segunda mitad del siglo XX ya habían desaparecido los ferrocarriles y tranvías en Venezuela, aunque aún persistía la operación del tramo Puerto Cabello a Barquisimeto. El modo carretero era prácticamente el único utilizado en el país. Con el proceso iniciado por la Comisión Nacional de Vialidad, Venezuela dio grandes pasos hacia la modernización de su vialidad terrestre, siendo nuestro país pionero en Latinoamérica. Pero todo esto se desaceleró a finales de la década de los 70 del siglo pasado. Vías de gran importancia para Venezuela, algunas con proyectos iniciados hace tiempo y hoy prácticamente paralizados, como por ejemplo la autopista de Oriente, la autopista de los Llanos, la autopista San Cristóbal La Fría, la llamada variante Kempis, autopista Barcelona-El Tigre, la conexión con el segundo puente sobre el río Orinoco, el tercer puente sobre el río Orinoco, el puente Cacique Nigale, o también llamado el segundo puente sobre el lago de Maracaibo, el sistema ferroviario Caracas-Guarenas-Guatire y varias líneas de expansión del metro de Caracas, así como los complementos para Metro Los Teques, Metro de Valencia, Metro de Maracaibo, el sistema ferroviario Tinaco-Anaco, el sistema Puerto Cabello-La Encrucijada, y así otras importantes obras viales, todas debieron estar terminadas y en servicio, aunque esta afirmación
no hace juicio de valor acerca de las prioridades y si todas estas obras tienen suficiente justificación. En este momento, ya iniciada la tercera década del siglo XXI, nuestro viejo plan de la nación es un proyecto inconcluso, prácticamente detenido, con obras iniciadas y no terminadas, y con las vías ya construidas presentando visibles muestras de deterioro y de ineficacia. Algo parecido ocurrió con el denominado Plan Vial Caracas 2000, presentado en el año 1960 por la misma Comisión Nacional de Vialidad. Con más de 40 años de retraso, hoy para la Gran Caracas se estima la necesidad de construcción de unos 270 kilómetros de vías expresas nuevas y el mantenimiento y ampliación de unos 205 kilómetros de vías expresas ya construidas. El país debe retomar la buena práctica de realizar estudios y proyectos de ingeniería con base en una planificación firme para nuevos proyectos, para proyectos en curso y también para la rehabilitación o incluso para el mantenimiento rutinario. Escuchen muy bien. La idea no es desmotivarles y hacer que piensen emigrar de esta hermosa tierra. Al contrario, deben ir imaginando el gran reto que tenemos por delante como una motivación. Veamos a continuación una descripción un poco más completa de los distintos sistemas de transporte en Venezuela y algunos indicadores para calificarlos. Se presentará según la secuencia indicada en la tabla de contenido. Primero el sistema carretero, luego el ferroviario, seguidamente el aeroportuario y finalmente el portuario. Comencemos hablando del sistema carretero. Actualmente se cuenta con aproximadamente 103.560 kilómetros de vías construidas, de las cuales unos 35.500 kilómetros están pavimentados y el resto en tierra, conformando estos 68.000 kilómetros principalmente a la vialidad agrícola. Entre los tramos pavimentados se estiman unos 12.500 kilómetros de autopistas y troncales, 13.000 kilómetros de vías locales y unos 10.000 kilómetros de ramales. El esquema siguiente muestra cómo se fue incrementando la construcción de carreteras en el país, especialmente para dejar abierto el posible inicio del periodo de recuperación. Aquí se muestran 4 etapas bien diferenciadas. Una primera hasta el año 1960, con crecimiento poco acelerado, pero con tendencia creciente. Luego, entre 1960 y 1980, la época de la gran aceleración y modernización del sistema carretero venezolano con base en el Plan Vial de la Nación, lo cual lamentablemente comenzó a desacelerarse en 1980 y a partir del año 2000 a presentar una tendencia a la paralización, dicho por supuesto en forma figurativa. Lamentablemente nunca hemos tenido en el país la cultura del mantenimiento, mucho menos como prácticas y políticas de Estado. Parece que hubo una época que construir uno nuevo era más fácil que mantener lo que ya se tiene. Hoy no se destinan recursos ni para mantener ni para lo nuevo. Pero eso vendrá cuando iniciemos la recuperación, cuya fecha es aún incierta, pero el país debe iniciar cuanto antes y ustedes serán copartícipes. Este gráfico muestra la cantidad de accidentes viales mortales al año por cada 100.000 habitantes, con datos que comprenden desde el año 2012 hasta el 2019. Venezuela se clasifica en la condición de tráfico carretero muy peligroso. El promedio mundial es de 17,1 y el de la Unión Europea es de 5,9 accidentes viales mortales al año por cada 100.000 habitantes. El índice en Venezuela es alarmante, prácticamente duplicando al promedio mundial. Significa que hay fallas muy importantes, entre otros factores, seguramente en el mantenimiento de la infraestructura vial, señalización y demarcación, iluminación vial, modernización geométrica de tramos viales, estado del parque automotor y tal vez lo más importante, la educación vial. Se plantea un enorme reto en la ingeniería vial del país, donde sin duda alguna hay que centrar los mayores esfuerzos en el tema de la seguridad vial. Estas gráficas muestran la densidad de carreteras a nivel nacional, bien sea por número de habitantes, expresado en kilómetros
de carretera por cada millón de habitantes, o bien respecto a la extensión territorial, expresado en metros de carretera por cada kilómetro cuadrado. Venezuela se muestra en los últimos lugares entre los países considerados. Significa que aún falta la construcción de muchos kilómetros de carretera para escalar posiciones dentro del ámbito latinoamericano y especialmente para retomar el camino de vanguardia que nuestro país lideró por un tiempo. Más aún, si se considera que el transporte de pasajeros y el de carga a nivel nacional se realiza casi exclusivamente usando este modo de transporte. A continuación pasaremos a hablar brevemente del sistema ferroviario nacional. El sistema ferrocarrilero nacional se puede subdividir en tres grupos definidos. Primero, el sistema de servicio comercial nacional, el cual suma 327 kilómetros. Segundo, los sistemas urbanos tipo metro, que suman 91 kilómetros. Y tercero, los tramos no públicos que dan servicios de carga exclusiva para la industria ferrominera en Guayana, que suman 471 kilómetros. Todo para un total de 889 kilómetros. Aquí presentamos algunos datos desagregados. Los ferrocarriles nacionales son manejados por el Instituto de Ferrocarriles del Estado. Y aquí podemos hablar de dos subsistemas. El sistema ferroviario central Ezequiel Zamora I, que da servicio Caracas-Cuba, que está operando exclusivamente para pasajeros, aunque el sistema está diseñado también para transportar carga. Tiene una longitud de 41,4 kilómetros con doble vía y la demanda actual servida en promedio es de 40.600.000 pasajeros por año. Y el otro sistema es el ferroviario Centro-Occidental Simón Bolívar, que une Puerto Cabello, Barquisimeto, Yaritagua a Carigua. Este es el antiguo sistema que hoy está en rehabilitación y tiene un uso mixto para carga y pasajeros. Actualmente, el servicio de carga está habilitado en forma restringida solamente para el tramo Yaritagua-Barquisimeto a Carigua y el de pasajeros solamente en el tramo Chivacoa-Yaritagua-Barquisimeto. Tiene una longitud total de 286 kilómetros a vía sencilla. La demanda actual servida en promedio es de 100.000 pasajeros por año y de 500.000 toneladas por año. Los cuatro sistemas tipo metro que operan en Venezuela tienen una longitud total de 91 kilómetros para servir aproximadamente 280,2 millones de pasajeros por año. El metro de Caracas junto con el metro de Los Teques tienen longitud de 78,3 kilómetros para servir aproximadamente a 264 millones de pasajeros por año. El metro de Maracaibo tiene longitud de 6,5 kilómetros para 14 millones de pasajeros años y el metro de Valencia longitud de 6,2 kilómetros para servir aproximadamente 2,2 millones de pasajeros por año. Los tramos que son de uso exclusivo para la actividad minera en Guayana, que sirven a la Corporación Venezolana de Guayana y a la Ferrominera del Orinoco, tienen un total de 471 kilómetros a vía sencilla, con dos subsistemas. Uno, el de las operaciones para hierro, con 374 kilómetros, y otra en las operaciones con bauxita con 97 kilómetros. La demanda actual servida en promedio alcanza el impresionante número de 40 millones de toneladas por año. Estos viejos tramos tienen un diseño muy especial para operar con cargas extrapesadas, por encima de los estándares mundiales. Todavía siguen impresionando a muchos expertos ferrocarrileros que han venido desde diversas latitudes. Ahora, para cerrar, queremos destacar que de los 889 kilómetros de vías férreas operativas en Venezuela, solamente el 47% está prestando servicio comercial. Este gráfico presenta la densidad de vías férreas en kilómetros por kilómetros cuadrados de extensión territorial. Venezuela presenta densidad de vías férreas inferior a la que tenía a finales del siglo XIX. Actualmente está un orden de magnitud menor que en México, 2 órdenes de magnitud menor que en España y 3 órdenes de magnitud menor que en Alemania. Les informo que si hoy tuviéramos completados todos los tramos que se iniciaron y que están paralizados, incluyendo los sistemas nacionales y los sistemas de metro, la densidad de vías férreas aún no alcanzaría el valor actual que hay en Chile. La cantidad de pasajeros transportados, sin incluir a los sistemas metro,
y el transporte de carga comercial constituyen indicadores de mucho interés para evaluar el desempeño de los sistemas ferroviarios. En el primer caso se expresa en pasajeros kilómetros y el segundo en toneladas kilómetros. La figura a la izquierda presenta la gráfica de pasajeros transportados en Venezuela y otros países, mostrando el valor comparativo muy bajo para Venezuela. La figura a la derecha muestra la carga transportada en varios países, donde se puede constatar la cantidad prácticamente irrisoria de carga comercial movida en los ferrocarriles venezolanos, que es 30 veces menor que en Chile y 80 veces menor que en Argentina, por no comparar con México. A manera de curiosidad, se presenta también el caso de la carga venezolana sumando a los casos mineros, que no son comerciales, donde el indicador nuestro ya sería comparable con el de España. Esta figura muestra el transporte actual anualizado, expresado en millones de pasajeros, de todos los metros en operación en Latinoamérica. Los sistemas metro latinoamericanos alcanzan actualmente, en conjunto, 943 kilómetros de vía, 780 estaciones y 9.000 carros, transportando 3.311 millones de pasajeros al año. Para el año 2013, los sistemas tipo metro transportaban 38,2 millones de pasajeros diarios en toda Europa, con 3.638 kilómetros de vía. 11,5 millones de pasajeros diarios en Latinoamérica y el Caribe, con 828 kilómetros de vía, y 8,6 millones de pasajeros diarios en Norteamérica, sin incluir México, con 1.600 kilómetros de vía. El Metro de París posee 214 kilómetros de líneas férreas, 303 estaciones y está transportando 1.600 millones de pasajeros al año. El Metro de Caracas hoy transporta la cuarta parte de lo que transportaba hace poco más de una década. Requiere de completar el proyecto de rehabilitación de la línea 1 y varios proyectos de expansión iniciados, todos paralizados o con presupuesto irrisorio que no conducen a la finalización. Tiene diversos proyectos de expansión que no se han iniciado y que tienen un importante retraso respecto a la planificación inicial. Igualmente, requiere modernizarse mediante la construcción de varios intercambiadores multimodales modernos. Adicionalmente, se sabe que existen altos niveles de accidentabilidad, fallas de los sistemas y bajo índice de mantenibilidad, pero no se conoce, al menos no es pública, la información verificable que permita cuantificar los indicadores respectivos con miras a plantear las mejoras. Será un reto para la ingeniería venezolana hacer que el Metro de Caracas vuelva a ser el mejor de Latinoamérica y uno de los mejores del mundo. Ahora hablemos de la infraestructura aeroportuaria en nuestro país, aportando aquí unos datos. Se cuenta con más de 400 aeródromos entre aeropuertos nacionales, internacionales, pistas de aterrizaje, privadas o públicas y de uso militar. Hay 50 aeropuertos activos, bien sea en forma regular o intermitente, y 16 aeropuertos inactivos. De 12 aeropuertos internacionales, 6 tienen sus vuelos internacionales suspendidos. 14 estados del país cuentan con al menos un aeropuerto activo con vuelos regulares. Se sabe que la interconexión aérea interna y con el mundo es muy baja. Se muestran a continuación algunos indicadores de transporte internacional de carga y de pasajeros. En la figura de la izquierda se muestra el número de pasajeros aéreos internacionales desde el año 1970 hasta el 2020 y su comparación con algunos países latinoamericanos. A partir del año 2014, el transporte de pasajeros internacionales de Venezuela se ha reducido drásticamente con una rata promedio casi uniforme de 1.275.000 pasajeros por año. A partir de 7.890.000 pasajeros en el año 2014, se tuvo solamente 1,5 millones de pasajeros en el año 2019. En el año 2020, la estimación fue de 283.500 pasajeros internacionales, cifra que, si bien está afectada por la pandemia por el COVID-19, es compatible con la rata de reducción observada desde los
últimos años. Desde el año 2000, la tendencia de otros países latinoamericanos ha sido siempre creciente. En 2019, Colombia tuvo más de 37 millones de pasajeros internacionales, que es decir, 130 veces más que los pasajeros internacionales de Venezuela. Ahora en la figura de la derecha se nota que hubo un poco más de 140.000 partidas internacionales de Venezuela durante el año 2008 y luego se presentó tendencia a la baja continua. Desde el 2004, la tendencia de los otros países latinoamericanos ha sido siempre creciente, con excepción del año 2020, fuertemente afectado por la pandemia. En 2019, Colombia tuvo más de 350.000 partidas internacionales. Durante ese mismo año, las partidas internacionales desde Venezuela fueron solamente 1.520. Esta gráfica muestra la carga aérea internacional en millones de toneladas kilómetro, lo cual en Venezuela, a partir del año 2003 y hasta el 2020, ha presentado un promedio de tan solo 2,8 millones de toneladas kilómetro, lo que es 500 veces menor que el promedio para el mismo periodo presentado por países como Chile y Colombia. Hablemos ahora del transporte marítimo. En Venezuela hay más de 500 instalaciones portuarias con diversos usos, incluyendo los petroleros y los turísticos. Pero son 6 los puertos venezolanos contenerizados para la actividad comercial: Puerto Cabello, La Guaira, Maracaibo, Guanta, El Guamache y La Ceiba. También está el puerto seco Batalla de Araure en Turén, estado portuguesa. Esta tabla resume el tipo de carga y la capacidad en TEUs de cada uno de estos puertos. Está en orden de capacidad e importancia de arriba hacia abajo. Puerto Cabello tiene 10 muelles con 22 puestos de atraque y longitud promedio de 185 metros. El material de apoyo suministrado presenta mayor detalle. La Ceiba no tiene operaciones internacionales. Para aclarar el término, un TEUs es una unidad de medida llamada unidad equivalente de 20 pies, por sus siglas en inglés 20 Feet Equivalent Unit, que tiene dimensiones de 20 pies de largo por 8 pies de ancho por 8.5 pies de altura, que se traduce en metros cúbicos a 33 metros cúbicos. Se trata del conocido container de 20 pies. Durante el año 2018, los puertos venezolanos movilizaron 592.374 TEUs distribuidos según muestra la gráfica. Esa cantidad representa aproximadamente el 17% de utilización de la capacidad del sistema portuario del país. En la figura también se indica la posición en cuanto a la carga movida respecto a los 118 puertos latinoamericanos con operaciones internacionales, donde se observa que el principal puerto de Venezuela ocupó el puesto número 34. La gráfica a la izquierda muestra el movimiento internacional de contenedores de los años 2000 al 2020. Venezuela presenta una caída gradual desde el año 2012, con un mínimo durante los años 2019 y 2020, de aproximadamente 170.000 contenedores, lo que es 26 veces menor que el transporte respectivo del año 2020 para Colombia o para Chile. Todos los países mostrados en la gráfica, con excepción de Venezuela, presentan tendencia creciente durante las 2 décadas analizadas, con rezago a partir del año 2018. El índice de conectividad de carga marítima representa el grado de conexión del país con el resto del mundo a través de las rutas marítimas que arriban al mismo. Valores altos significan mayor competitividad de los puertos del país. La gráfica de la derecha muestra el análisis de este índice del año 2006 hasta el 2020. Todos esos países presentan tendencia creciente desde el 2006, excepto Venezuela, que al contrario muestra tendencia a la caída. Colombia y México muestran promedios 2019 y 2020 de 48,5%, mientras que Venezuela presenta promedio de 11,1%.
es decir, 4,4 veces menor que estos dos países de referencia. Los Estados Unidos de Norteamérica presentan dicho índice por encima del 100%. Bien, ya estamos a punto de finalizar. Ya se cubrieron las dos partes y el contenido de este amplio tema. Solo haremos un par de comentarios finales para poder pasar a la fase de discusión y de preguntas. La infraestructura de transporte requiere de participación multidisciplinaria, especialmente de las ingenierías. En el caso de la ingeniería civil, abarca todas las áreas: estructura, geotecnia, hidráulica, sanitaria, ambiental, vialidad, tránsito, construcción, gerencia, etc. Son grandes obras, generan mucho flujo de inversión y producen mucho empleo. Es vital para el desarrollo y la integración social. La infraestructura de transporte envuelve en sí poco más del 40% de todas las inversiones en infraestructura. Las universidades, industrias y los estados dedican una gran cantidad de esfuerzos y recursos para la investigación en el ámbito de la ingeniería de transporte. En Venezuela el reto es muy grande. Se plantea las necesidades de mantenimiento y expansión con miras hacia el futuro, donde se creará un gran abanico de oportunidades para los futuros ingenieros. Muchas gracias por la atención. Vamos a continuación a abrir la discusión y la fase de preguntas. Será un gusto contribuir y responder. Muchísimas gracias, doctor Naime, excelente presentación. Veo que ya se pudo conectar, que ya le vino la luz, qué bueno. Hay varias preguntas aquí. A ver, vamos a ver si las puedo ver, porque esto está un poco complicado por aquí. No sé si las puedas tú leer, María Elena, porque no sé, no las puedo mover. Ah, ok. Sí, bueno, está diciendo María Elena que yo no pude decirlo, que el profesor Naime se excusó por problemas de luz y problemas. La zona donde vive ha sido muy afectada por las lluvias y por eso fue que pasamos su grabación, ¿no? No se escuchaba al comienzo, por eso hubo que volver a comenzar. Dice aquí, creo que falta mencionar el transporte a través de tuberías, gas, gasolinas, petróleos y agua muy importantes, igual las vías fluviales que son estratégicas para el comercio internacional. Doctor Naime, ¿qué puede decirle eso? Buenos días, saludos a todos, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos perfecto. Ah, excelente, qué bueno. Sí, efectivamente. Nosotros nos centramos en los cuatro principales, pero de hecho al principio hay unas láminas donde se muestran imágenes de transporte fluvial también. Se muestra también el transporte por tuberías. Ni siquiera las nombramos, dado lo corto del tiempo, y cada uno de estos modos de transporte podría tener una charla aparte, la verdad, solamente introductoria, pero efectivamente. Es así, el transporte fluvial, el transporte por tuberías y muchos otros. En una imagen se muestra inclusive el transporte por cables, están las cintas transportadoras, etcétera. Así que bueno, muchas gracias de todas. Recuerden que este no es más que una introducción a un tema tan amplio que abarca tanto en la ingeniería. Bueno, creo que no hay ninguna otra pregunta. María Elena. Guadi, yo aprovecho para preguntarte por el transporte en bicicleta, que se han hecho tantos intentos aquí en Caracas de hacer ciclovías, ¿qué factibilidad le ves? ¿Qué resultado ha tenido eso? Simple curiosidad, un comentario tuyo. Claro, cómo no, muy importante. Yo estuve tentado inclusive tratando de hacer espacios en la presentación para mostrar un poquito el transporte no motorizado, tracción a sangre en el mundo, cómo ha avanzado. Hay países donde el movimiento de personas dentro de las ciudades abarca hasta más del 80% en bicicleta.
y sumándole el transporte caminando, que también funciona muy bien en algunas ciudades, porque están los espacios. Siempre hay factibilidad. Hay que tomar en cuenta que en Caracas, por ejemplo, tenemos unas condiciones topográficas que suelen ser un poquito adversas, que hace un poquito más complicado el acceso a todo el mundo. Si quisiéramos tener ciclovías, hay zonas dependientes que puede complicar un poquito. A diferencia, por ejemplo, en ciudades como Ámsterdam, donde las condiciones topográficas son muy favorables y, por supuesto, también la infraestructura ha sido diseñada con toda la ley, como debe ser. Sí es factible. Yo creo que por allí habrá una charla donde la profesora Celia Herrera va a comentar algunas de estas cosas. Y es fundamental. Ojalá que podamos nosotros continuar con los proyectos de ciclovías en Caracas, interconectarlos, que es lo más importante, porque una ciclovía debe estar interconectada para que sirva de transporte dentro de la ciudad. Ahorita en este momento lo que tenemos en Caracas son algunos tramos, poca interconexión, y eso hace que pase algo parecido a lo que ocurrió con los ferrocarriles venezolanos a finales del siglo XIX. Se estaban creando ferrocarriles, se estaban inaugurando líneas férreas, sin embargo, ellas no se podían interconectar y fíjense ustedes cómo eso llegó al fracaso. No sé si está claro, profesora Marianela, o hay alguna otra pregunta. Así es, gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta en la sala o las personas que están asistiendo en línea. Sí, por aquí no hay ninguna otra pregunta. Excelente presentación, súper completa. Aurelio prendió la cámara. ¿Quieres preguntar algo, Aurelio? Bueno, sí, yo quería comentar al profesor Nayib que es muy buena su conferencia, ¿no? Pero quizás sería bueno agregar que en Venezuela existe una gran cantidad de transporte por tubería debido a la industria petrolera. Hay gasductos, hay oleoductos, etcétera, que juegan una gran importancia en el sistema de transporte. Al igual que tenemos pues puertos fluviales, que no lo veo mencionado allí, que es Puerto Ordaz y Matanzas, que es por donde salen pues las exportaciones cuando las hay. Ahorita no hay, pero cuando hay exportaciones de acero y aluminio pasan por allí. Y ahí se ha tenido dificultades con el mantenimiento del canal del Orinoco. Pero en el largo plazo ese sistema Orinoco fluvial tendrá una gran importancia porque hay proyectos, idea de hacer el Orinoco apure un eje fluvial de manera que el país tenga un sistema de transporte transversal que vaya de este a oeste y que pueda servir para el comercio y para el transporte de bienes en general. Yo sugeriría al profesor que en futuras sería interesante que mencionar estos casos de los transportes. El transporte hidráulico, por ejemplo, en California tiene una gran importancia. En California se transporta agua desde el norte de California al sur de California. Y esa ha sido la base del éxito agrícola de California, por la parte sur. Y creo que en el caso de Venezuela, pues el transporte fluvial está en los sentidos este-oeste. Esos son todos mis comentarios. Por lo demás, muy buena y muy completa su presentación. Gracias. No, muchas gracias, muchas gracias. Muy pertinente el comentario. Con todo gusto incorporaremos lo que nos están sugiriendo y también por el chat estaba viendo que ahí están comentando sobre el puerto Nutria, sobre la pura vía Orinoco. Es correcto. Bueno, Marianela, tú tienes la palabra. No, bueno, simplemente le agradecemos al profesor Naime su presentación, muy buena, excelente, a los participantes sus intervenciones, su asistencia, y no nos queda sino despedirnos hasta el próximo jueves, por mi parte. Hay una última pregunta ahí que dice que es la conexión latinoamericana a través de la Panamericana. Eso lo hace Yajaira Freiten, que antes había dicho, como leyó el doctor Naime, lo de Apure vía Orinoco. Esa conexión de la Panamericana
nace con el Plan Nacional de Vialidad. Bueno, no es parte del Plan Nacional, sino es un plan de toda América. La interesante idea de conectar las 3 Américas hasta la Patagonia desde el norte. Todo ese proyecto, inclusive, tuvo desarrollos interesantes en varios de los países que se comprometieron. Venezuela comenzó algunas de las construcciones. Aquí hablamos de carretera panamericana, por ejemplo, precisamente la que conecta hacia los Altos Mirandinos, va hacia las Tejerías. También se habla mucho de los tramos de la carretera panamericana en los Andes venezolanos que intentaban conectar hacia Colombia. Los tramos no se conectaron, no se continuaron los proyectos. Ya vimos cómo hubo una decaída a partir de los finales de los años 70, el año 1980 en adelante. Hubo una decaída en el tema de la inversión, desarrollo vial, y ese proyecto de la Panamericana prácticamente quedó paralizado. Lo que se hizo está ayudándonos a interconectar internamente. Inclusive hay proyectos para hacer autopistas que conectan Caracas con los Altos Mirandinos, muy interesante, que data de mucho tiempo ya. Y seguimos usando la Panamericana con todas sus dificultades, de manera que cuando hay un pequeño problema en la carretera panamericana, el tiempo de demora es enorme, es un problema de movilidad. Pero ese proyecto sería interesante que un día, no nada más Venezuela, por supuesto, porque hay que conectarse hacia los otros países, se retomara. Inclusive en Estados Unidos hay tramos que por temas ambientales no se construyeron, a pesar de que tuvieron grandes avances en el proyecto de la carretera panamericana. Bueno, muchísimas gracias, doctor Naime. Creo que ya no hay más preguntas. Excelente presentación, súper completa, muchísimo material para revisar. Sabe que esta es su casa, aquí está, cuando quieran venir. Estamos por acá a la hora. María Elena, ¿cierras tú la reunión? Bueno, gracias a todos y que tengan un feliz día y los invitamos al próximo jueves a las charlas de la cátedra. Les informo que había alguien preguntando por allí dónde se van a conseguir estas charlas. Se están montando en el canal de YouTube de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat. Las pueden buscar por ahí, ya están las primeras y bueno, todas estas irán siendo colocadas a medida que transcurra la cátedra. Gracias a todos. Hasta luego, Debbie. Hasta luego. Gracias.